Muy bien, seguimos en el Patrón de la Tarde y vamos a conversar ahora con el ingeniero Hanley Otañez, que fue director de Corazán. No sé si sigue siendo catedrático universitario. Y después es miembro de un partido y dirigente de un partido, porque cada vez que invitamos a Hanley para hablar de Fuerza del Pueblo, cuando él puede hablar de estos temas que son tan interesantes o más que estar en la política partidaria. ¿Usted sigue ejerciendo las labores de profesor? No, buenas tardes a todos, Buenas señores. tardes. Nelson, ¿Ya Juan no da Bonilla. clases? Ya no estoy en la docencia. No es fácil la docencia con las actividades profesionales que uno lleva y las políticas, pero siempre estoy cerca del aprendizaje. Y resultó, según dicen los profesores, que el sistema virtual fue bueno en principio, pero que después se convirtió en una situación que era como estar atrapado en su casa, impartiendo docencia. Sí, fue una esclavitud, se convirtió. No, yo no llegué tan lejos, ¿no? Me quedé antes de la pandemia. Señores, buenas tardes. Gracias por dejarme estar aquí con ustedes. Un placer. Hanley, en la empresa que tienes, tú tienes compromisos, contratos con compañías internacionales para proyectos hidráulicos. Háblanos un poco de eso. Pues mira, los últimos años, Jaime, los últimos 10 años más o menos, en realidad yo me he dedicado a consultoría en temas de gestión de agua y de saneamiento. Básicamente he trabajado con algunos organismos internacionales como el Banco Interamericano, como la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, la ECID, con la Agencia Francesa también para el Desarrollo. Bueno, que he estado en proyectos que básicamente procuran, por un lado, ayudar a empresas a mejorar su desempeño con financiamiento de estos organismos que van dedicados una parte a infraestructura, pero también la otra parte a fortalecimiento institucional y mejora de gestión de los servicios. Y ahí en esta última parte especialmente, yo he estado un poco actuando, ¿verdad?, en algunas empresas, estoy ayudando a colaborar con la experiencia y sobre todo con digamos, con las políticas de estos organismos de cooperación que tienen un impacto o que buscan un impacto importante en mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la población o en algunos casos incorporar población que no tiene servicio, que no tiene cobertura, que no está incorporada a las redes de las instituciones, incorporarlas por alguna vía, ¿no? La situación de la Corporación de la Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán, uno observa que va camino a empeorar, a deteriorarse, a menos que el gobierno no intervenga, porque yo no creo que Corazán genere los recursos necesarios como institución para llevar a cabo todas las inversiones que se necesitan. Entonces usted tiene una expansión politiquera del acueducto de Santiago. Y aparte de eso, el crecimiento de la ciudad como que está dejando atrás a Corazán. Entonces, realmente Corazán está preparado para enfrentar los desafíos que tiene en este momento sin la intervención del gobierno. ¿Puede hacerlo, Corazán? Mira, Corazán nunca ha tenido todos los recursos necesarios para su desarrollo. Ahora, nunca como ahora, en los últimos años, había estado tan desvalida. Entiendo que por un deterioro de la institucionalidad, que es lo que un poco yo he estado observando. Yo fui director durante mucho tiempo de Corazán. Antes que yo estuvo el ingeniero Mateo de Payá, estuvo el ingeniero Nicolás Valle y otros, pero los que más tiempo estuvieron fuimos ese grupo. Y durante ese tiempo, independientemente de que quizás el ingeniero Valle no era un militante político, yo lo era, Mateo también, siempre hubo mucho respeto a la institución. Es decir, a mí me tocó, por ejemplo, compartir en el Consejo de Corazán con personas de la categoría técnica y moral, de gente como el ingeniero Nano Crespo, el ingeniero Bolívar Díaz, ya fallecido, el ingeniero Víctor Collado Fernández de la Pucamaima, el ingeniero Emilio Peralta, un profesional muy reconocido de nuestra ciudad, ya también lamentablemente ido. No quiero que se me escape uno, pero gente de ese nivel, ¿no?, en el cual todos iban sin recibir ningún tipo de beneficio económico ni material por estar ahí.
Pero yo te puedo decir algo, yo fui director durante 12 años y yo nunca utilicé un argumento político para solicitar al Consejo la aprobación de nada de lo que yo le sometía. Siempre utilicé argumentos técnicos, argumentos administrativos, la persecución de determinadas metas institucionales, etc. Nunca se habló de política, nunca dije el presidente me dijo, o yo tengo una orden de presidencial, o, no fue necesario, porque el interés que primaba allí siempre, y la atmósfera sobre todo que se generaba allí era justamente el desarrollo institucional. Y eso hizo de Corazán la consecución de fortalezas. Nosotros tuvimos un tiempo en el cual en Santiago teníamos casi el 80% de la población servida con medidores. Un programa de medición que incluía levantar los medidores, sustituirlos cuando se venció su plazo. Implicaba eso, entonces, tener recursos a través de la tarifa para poder sustituirlos. Nunca se recibió dinero del gobierno para esas operaciones, salvo la energía eléctrica. Entonces, pero eso no era fruto de la genialidad del director, de Ángel Otañez, ni Mateo, ni de Valles. Era, pienso yo, más que todo, una cierta atmósfera institucional, una cierta cultura que permitía permanencia de técnicos. Aquí hay gente que ustedes lo conocen, que duraron 30 años de institución y siguieron, además. Pero sobre todo la persecución de ciertas políticas que se mantenían durante todas las administraciones. Hay que seguir actualizando el parque de medición, hay que aumentar la cobertura. Santiago por sí solo mantuvo un crecimiento de la cobertura, por ejemplo, del alcantarillado sanitario. La diferencia que hay entre cobertura entre Santiago y el resto del país es enorme. Es que aquí llegamos a tener 60, 50% de cobertura del alcantarillado, mientras en Santo Domingo había un 10%, en La Romana un 5%. En Montecristi 0. Entonces, y eso es fruto de que la sociedad de Santiago, todos nosotros, por supuesto los técnicos también, construimos una institucionalidad fuerte. El temor es que en los últimos años hemos visto que, por ejemplo, yo siempre me sentí como director de Corazán un subalterno del Consejo de Administración. Esa relación se ha ido debilitando. Entonces no puede ser el director ley, batuta y constitución, tiene que haber cierta... Entonces yo creo que la administración actual, lo he dicho, tiene una oportunidad de como de rescatar eso. El grupo, no sé bien ahora quién está en el consejo, pero también hay una oportunidad de como de retomar esa senda donde se generen una visión estratégica verdadera y continua y realista que permita que los planes se ejecuten. Y eso es lo que lo digo porque yo vi en los últimos años, y no nos escandalizamos, la sociedad, y debimos haberlo hecho, que a un camión de Corazán le ponen el nombre del director, una foto en una campaña electoral. Eso no puede ser. Que a un vehículo de Corazán andaba con una bandera política de campaña electoral, de un partido político. Eso no debe ser. Es decir, independientemente de que uno esté ahí y sea un dirigente, pero respetar esas cosas. ¿Por qué? Porque mañana uno se va a la administración, pero lo que le interesa al ciudadano es que cuando abra la llave salga un producto de calidad a un precio razonable y con las condiciones mínimas de servicio. Usted está observando también una situación, no solo que quizá no esté respondiendo en los niveles que respondía antes, sino que ahora ha aumentado la cantidad de urbanizaciones, la demanda se ha triplicado, diría yo, y asimismo el agua no contabilizada de la gente que por alguna razón se conecta al sistema y no hay forma de facturarlo. Sí, pero Santiago ha crecido siempre. O sea, en los 80 aquí vino la zona franca. Se llenaron una cantidad de barrios, se creó Cienfuegos, que no existía prácticamente, se quedó todo el Yaque, se densificaron los barrios porque comenzaron a hacer los edificios estos con muchas habitaciones, ¿cómo se llama? Las pensiones. Es decir, hubo un proceso también en los 80, a mí me tocó... Cuando yo entré Corazán en el 96 no había... Cienfuegos era una cosita así, y en esos años hubo una explosión en la zona franca, también creció y se hicieron los intentos para lograrlo. Siempre habrá crecimiento, ¿no? Siempre uno se queja de que no hay ordenamiento territorial adecuado en la ciudad, no hay límites urbanos, y eso es una amenaza constante a todos los servicios, no solamente al agua, a la electricidad, a los demás, pero el tema es que, bueno, al que le toca control de las pérdidas, al que le toca control del agua no facturada es a la empresa del agua, no a más nadie, entonces tiene que abordarlo. Y esa realidad se sabe, no es fácil conjurarla,
pero lo que uno ve como que no hay esa Sí, continuidad. déjame completar Pero, algo. pero yo lo que quiero enfocar, Sí, si no se fortalece el núcleo central de la cuestión, que es que la institución haya una atmósfera de Sí. trabajo técnico. Usted puede tener los mejores técnicos, los mejores planes, pero si eso no se da, lo que usted va a tener gente que vaya de 8 a 5 a cumplir un horario y se va porque no hay interés de que la cosa ¿cómo mejore. funcionan las urbanizaciones cuando se termina? Aquí teníamos una discusión el otro día, si se le entregaba esos planos a Corazán y Corazán estaba enterado. No, desde es que el momento. antes de que se construyan, Ok. los planos tienen que pasar por obras públicas, que revisa el tema estructural y demás, el ayuntamiento que revisa lo pluvial, la parte de ordenamiento, y Corazán también que aprueba el tema de agua y de alcantarillado. Entonces, sí, antes de construirse, eso debe estar. Okay. Y bueno, a menos cuando yo estaba era así, las instituciones financieras, las asociaciones de trabajo y préstamos, etcétera, y los bancos exigían aprobación previa para generar préstamos, para generar todas estas cosas. Ingeniero, la actividad política, el expresidente Leonel Fernández está en campaña. Ya al menos eso es lo que se ve en las provincias que visita. ¿Ah? La pasado fin de semana en Santiago, el fin de semana en La Romana, pero lo que uno observa es que son actividades proselitistas. Mira, Juan, nosotros estamos construyendo un partido que se llama La Fuerza del Pueblo, que fue unas elecciones sin existir como partido en el año 2020. O sea, nosotros nos fundamos en diciembre del 19 y en febrero ya había unas elecciones municipales y en mayo, aunque fue después, ¿verdad? Por el tema de la pandemia, presidenciales. Y no teníamos ni estatutos, ni línea política, ni estructura orgánica, nada. O sea, nos juntamos ahí, fuimos a una elección en esas condiciones. Bien nos fue para la situación que fuimos. Y ahora, pues, el presidente Fernández, con su liderazgo, ya ha aprobado estatutos, ya ha aprobado una serie de documentaciones, ya siendo un partido formal, por cierto, un partido que ha tenido ya incluso representación congresional importante y creciendo, pues ahora estamos justamente en la estructuración, la masificación de la fuerza del pueblo, y lo estamos haciendo en todo el territorio nacional. Cuando Leonel viene aquí, bueno, juramenta a políticos y gente de la sociedad que se integra a la fuerza del pueblo, nos ayuda a nosotros, a los dirigentes provinciales, a consolidar ese liderazgo, a consolidar esas estructuras, y lo propio está haciendo en otros lugares del país. Y te digo que la Fuerza del Pueblo tiene un crecimiento sorprendente para ser un partido que es. Claro, tiene mucho peso el liderazgo de Leonel, pero también tiene mucho peso la situación que estamos viviendo los dominicanos. Hanley, yo quiero retomar el tema agua, porque para mí es fundamental. Las montañas nuestras están desprotegidas. Yo estuve el domingo en la sierra y hay una sequía y un estiaje tremendo. Tremendo. Mientras eso ocurre, siento que los planes y proyectos tienden a ver cómo distribuir más agua, pero no estamos centrando la atención en la producción de agua, en la conservación, que son las montañas. Aquel proyecto en el que participaba Corazán, no sé si sigue, del PMA, yo creo que han abandonado aquello, porque jamás he vuelto a escuchar. Cerraron la oficina que había. Los pagos por servicio ambiental. Proyecto bellísimo, ¿no? Que teníamos. Ahora entonces nos enfrascamos en una discusión para represar el río Bao y Jagua, dos de los principales fuentes de agua de abastecimiento para la producción energética. Aunque no utilizamos la capacidad instalada de hidroeléctrica, pero estamos pensando en construir otra. Entonces, me gustaría, como técnico del sector, que me enfocara un poquito esa situación de la desatención a la producción de agua que tenemos en estos momentos en el país. Tú quieres, Justy, perdón, te puedo hablar decir en esos términos. Un testimonio muy reciente. Yo a mí me gusta caminar mucho en la loma, me gusta el senderismo. El otro día yo me fui, quizás tú conoces esa zona, uno va desde Jánico hacia Juncalito, hay una comunidad que se llama Dójima, tú te subes por ahí, es una loma muy empinada, ahí te encuentras La Cuchilla, Jagua arriba, Naranjo Dulce. Cagüeyes. Toda esa zona
es parte de la cuenca del arroyo Dójima, que es un pequeño afluente del río Jagua, que posteriormente desemboca en el Baba y en la presa. Y tú dices, yo que conozco esa zona, porque veo muchos juncalitos, tengo muchos amigos juncalitos y esa zona, yo me pregunto, ¿cómo será esto sin el río Jagua? Es decir, o sea, uno no se imagina esas lomas, esa zona, esas comunidades, esa cultura serrana, ese microclima que se da ahí, esas mañanas con niebla, ¿verdad? Uno no se imagina eso sin el río Jagua corriendo. Es difícil esto de la gestión, ¿verdad? Porque también tú dices, hay una demanda, hay una matriz de generación eléctrica cara que hay que abaratarla para abaratar la tarifa y meter la producción de energía más barata también es un rubro importante de desarrollo. Entonces, ¿cómo equilibrar todo esto? A mí, como, te digo, en principio, como conocedor y disfrutador de esa zona, como conocedor de la cultura de esa zona por ahí, a mí me parece imposible eliminar ese río de esa zona. Busquemos otra salida a esa generación, no sé, porque la verdad que será triste matar lo que se vive ahí. Que la cultura humana es una construcción centenaria en esa zona y llegar a lo que se ha llegado sería, estaría muerto sin ese río, la verdad. Es mi opinión. Bueno, ingeniero, retomo entonces yo el tema político. Sí, porque estábamos como muy poéticos ahí, ¿no? Ya no estábamos emocionando. Sí, sí. En la República Dominicana tenemos una experiencia interesante y es que los políticos más connotados hacen mucho hincapié en la realización de encuestas. Hipólito Mejía, Danilo Medina, Abinader, claro. Leonel Fernández, todos son muy modernos en ese aspecto. Mi interrogante es, Leonel Fernández socializa con ustedes resultados de encuesta. ¿Cuál es la situación hoy día? Sí, claro, Juan, por supuesto. Ningún partido político puede actuar sin conocimiento de la opinión pública. Pero también nosotros nos confundimos un poco con esto porque muchas veces nos enfocamos mucho en cuál es la simpatía de los partidos, cuál es la simpatía de los candidatos. Y bueno, estamos un poco lejos de, aunque ya ahora las campañas son permanentes, ¿verdad? Pero estamos un poco lejos de una elección. Ahora lo importante es qué piensa la gente sobre la realidad que vive. Esto que ustedes hablaban en el programa el otro día de los sistemas previsionales, ¿no? De la seguridad, es un tema que preocupa muchísimo, porque no es solamente si le devuelven el 30% o no a la gente, como algunos exigen, sino también, bueno, pero ¿cuál es la proyección que tenemos los que elaboramos en la República Dominicana? Si se te graduó un hijo de la universidad y no encuentra trabajo, y tarda en encontrarlo porque de que no tiene experiencia. Yo lo he dicho muchas veces. Pero ya que después de los 40 no te quieren emplear porque ya es demasiado veterano. Entonces no hay tiempo para aportar suficiente para tener una pensión digna. Pero el seguro médico, tú escuchas a la gente que sabe de eso hablar y te convencen porque hay muchísimas cosas. Pero la cosa es que cuando tú vas con tu carnet a recibir una atención, démosle un segundito ahí, te sigue ahora. ¡Vámonos! Okay. Seguimos en el Patrón de la Tarde por La Bacana y estamos conversando con Hamlet Otañez. Continúe, ingeniero. No, y hablábamos entonces de la cuestión de los estudios que decía Juan Bonilla y ciertamente el interés en este momento es un poco ver qué opina la gente sobre cómo vive, qué preocupaciones tiene, cómo observa el accionar, no solamente desde el punto de vista de por quién voto, sino cómo ve la oposición que hacemos, cómo ve la gestión del gobierno. En función de eso, pues, qué impacto tienen las posturas públicas que tenemos como partido. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo permanentemente hace ruedas de prensa donde secretarías del partido fijan posición. Hoy, por ejemplo, hubo una de seguridad pública. Y entonces medimos un poco qué impacto tiene esto y qué concordancia tiene la gente con lo que opinamos. Bueno, evidentemente que la Fuerza del Pueblo ha tenido un despegue. Por ejemplo, usted tiene una presencia en Santiago bastante importante. Yo no recuerdo ahora mismo, si me preguntan quién es el presidente municipal y provincial del PLD, pero sí recuerdo la Fuerza del Pueblo. Y en base a ese acceso que han tenido ustedes a algunas mediciones, ¿cómo está la Fuerza del Pueblo en términos porcentual comparado con el PLD, que ha tenido una baja, porque ustedes lo han ido drenando poco a poco?
Mira, nosotros nos ubican siempre como gente que está, cuya tarea fundamental es como succionar a ese partido del De ahí es que PLD. más sacan. Sí, bueno, de ahí que más vienen, de ahí que más vienen. pero yo creo además que lo que nosotros perseguimos es que la gente nos identifique como un partido que tiene primero vocación de poder. Y eso significa que nosotros sabemos gobernar, que Leonel Fernández sabe gobernar, que lo que representamos a la Fuerza del Pueblo, conocemos los problemas del país y tenemos planes para hacerlo mejor que lo que están y superior a lo que estaban. Y en función de eso, nosotros estamos justamente comunicando lo que estamos diciendo. Por ejemplo, esta semana nosotros estamos teniendo en el país una situación en la cual uno tiene un ministro de Interior que hace un mes decía que estaba implementando un plan de seguridad, que hoy dice no tenemos recursos. Un presidente que decía que había traído al exalcalde de Nueva York al país para construir un plan de seguridad y que era una de sus líneas estratégicas de gestión, que dice, miren, va a empeorar la cosa, pero quizás mejora dentro de 2 años. Y yo le pregunto, bueno, ¿qué le vamos a decir a los delincuentes? Que pongan en pausa los asaltos 2 años y esperemos que el presidente actúe, o qué vamos a hacer. Ese es el mensaje que se le está transmitiendo a la población dominicana y nosotros decimos, nosotros tenemos la chance, la convicción, el conocimiento y la experiencia para hacerlo mejor de ahí. Entonces, en esa medida, hay gente del PLD que viene, pero hay gente de otros lugares que viene y que nos apoya. Unos que se afilian, tenemos una página ahí que se llama afiliate.fuerzadelpueblo.do, y la gente se afilia ahí a online, y gente que quizás no se inscribe y se afilia, pero que está dispuesto a acompañarnos a construir un plan, a opinar sobre lo que nosotros tenemos y a tener una propuesta, ¿va? Al final de cosas. Es un poco, Nelson, lo que estamos tratando de construir, una alternativa real de poder, no para hacer filosofía política, sino para gobernar pronto, lo más pronto posible. Ingeniero, pero en los últimos discursos del expresidente Fernández y de los propios senadores y diputados en el Congreso de la Fuerza del Pueblo y ustedes también en los medios de comunicación, dejan entrever que ustedes ya abandonaron la oposición light y que ahora están de manera fuerte. Bueno, lo que pasa es que son cosas de los tiempos. Este gobierno empezó en medio de una crisis sanitaria inaudita en la humanidad y eso es salvable. Ahora, el gobierno dice que ya creció 13%, que todo está resuelto y que ha regresado el empleo, ha regresado la vida, entonces ahora vamos a buscar los resultados. Resultados que no vemos. Por ejemplo, en Santiago, el presidente ha anunciado 1 millón de obras, que iba a ampliar la carretera Gurabo a 4 vías, que iba a hacer la circunvalación de Navarrete, que va a hacer una carretera del AMBA, que a mí no me gusta, y que acaba con el río Yásica, que va a hacer un montón de cosas. Y cuando uno sale a la provincia de Santiago, a la ciudad de Santiago, no encuentra una sola acción pública. Y el informe, por ejemplo, del ministro de Obras Públicas es que invirtieron 1.100 millones de pesos en este gobierno en la circunvalación de Santiago. Y uno va y no han hecho nada. Que invirtieron 110 millones de pesos en la circunvalación de Navarrete y uno pregunta a Navarrete si ha movido 2 piedras y nadie ha visto nada. Entonces, bueno, esas cosas no son tolerables. Que un gobierno apenas invierte el 6% del presupuesto en inversión de capital, cuando eso es lo que se necesita hacerse para de verdad catapultar la economía y volver al crecimiento. Frente a esa situación no puede haber oposición light, tiene que haber una oposición firme, porque no hay nada, la verdad que no hay nada en el gobierno, no hay nada que exhibir. La propia salud, que es el estandarte frente a la pandemia, uno encuentra descuidos importantes. Señores, aquí hubo una situación que aquí hubo 12 niños muertos por una afección como la difteria que tenía décadas controlada, con una vacuna que es como, no sé, en todas las tarjetitas estas que dan en los hospitales, en las clínicas privadas, todos los niños eran vacunados por difteria. Eso no, estaba como, ya era parte de la cultura, no sé, de la vida. Y tú entender que eso pasó es dramático. Entonces, los hospitales que se estaban mejorando, algunos, bueno, todo eso está parado. Entonces, bueno, la salud no es solamente de la pandemia. No, es como si no te matas de toro, te va a matar el otro. Hay que cuidarse de todos los toros.
En fin, hay una situación que obliga a que todo el que se preocupa por la sociedad dominicana reaccione. Y por eso la Fuerza del Pueblo reacciona. Bueno, ¿algo más, chicos? Gracias, señor Hanley Otañez. ¿No? Un placer tenerlo por aquí. Gracias a ustedes, y yo lo que espero es que no se distancie tanto la presencia de este humilde servidor de ustedes en este programa El Patrón de la Tarde. Bueno, pues usted tiene ahí detrás a la culpable y responsable de cualquier situación. Muy bien. Así es que pásela por las armas. Un abrazo. Ahora voy para el Matún, que hay una asamblea de la Fuerza del Pueblo. Oh, pero bueno.